Bien, en este caso, la financiación del comercio internacional tuvo sus orígenes ya en tiempos muy remotos. Eh, Anteriormente, así como el mismo nacimiento del comercio, de las transacciones mercantiles, comerciales, eh, esas transacciones solamente se hacían a nivel local, pero luego fueron traspasando las fronteras, lo cual dieron origen a la importación y la exportación, y lo propio se convirtió con las finanzas que eh, en muchos años atrás, que los sistemas de financiamiento, o en este caso la financiación o la dotación de recursos financieros a una cierta operación comercial, se daba solamente dentro del territorio, pero luego esto también fue traspasando fronteras durante el tiempo. Bueno, entonces, haciendo un poco un prólogo de lo que es la historia, en este caso el comercio y la finanza, siguiendo con lo que es comercio exterior y financiación. Entonces, habíamos analizado, habíamos hecho una introducción en entregas anteriores, viendo un poco, en este caso, trazando tres etapas que se han dado circunstancias bastante relevantes para lo que después fue la evolución del comercio y las finanzas, eh, viniendo de hacia varias décadas hasta llegar a nuestros días. Entonces habíamos visto que una visión descriptiva de las finanzas donde aparecieron ciertos autores o ciertos profesores o cierta gente especialista o conocedora del comercio y la finanza, que mediante obras o mediante proyectos han plasmado sus ideas, varias de ellas criticadas, pero finalmente fueron bastante influyentes para dar forma a lo que es el sistema financiero. Luego otra etapa, que es la cimentación moderna de la teoría de las finanzas, donde esas teorías han empezado a consolidarse, y inclusive esas teorías que consolidadas que en este caso se han presentado a ciertas empresas, y varias de ellas han adaptado, y a varias de ellas le ha dado resultados positivos también, esas teorías que en este caso se convirtieron en proyectos. Luego la expansión y profundización de las finanzas, donde esta cimentación o esta consolidación, en este caso, fue ganando más terreno, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. En este caso, otros países fueron, en este caso, intercambiando ideas, intercambiando filosofías, y ahí fue que dieron nacimiento a otras, en este caso, teorías que se convirtieron también en proyectos que fueron aplicables o se consideraban bastante viables para su aplicación y puesta en práctica, que finalmente varias de ellas también dieron origen a varios sistemas de financiación. Bueno, entonces, dejando un poco de lado lo que es la parte de la historia, entonces ahora nos adentramos a lo que veníamos analizando de los sistemas de amortización que, como bien saben, que tiene mucho que ver con la finanza. Entonces la idea es cómo esos recursos financieros que uno toma prestado, porque en realidad es un préstamo en caso de que nuestra empresa no cuente con los recursos suficientes para, en este caso, financiar una operación de importación o exportación. Por ejemplo, en una importación no contamos actualmente con el caudal financiero suficiente para realizar, por ejemplo, la adquisición de una maquinaria, en caso de que nosotros nos dediquemos a la industrialización de un producto X. Entonces esa maquinaria no hay en el país, y entonces recurrimos a una importación o una adquisición internacional, y eso obviamente genera mucho esfuerzo económico. Por lo tanto, las empresas, en este caso nosotros importadores, recurrimos a una institución bancaria financiera para que nos pueda suministrar los fondos suficientes para realizar esa importación.
porque recuerden que el valor de la importación que no es solamente el costo de la mercancía, sino que todas aquellas cargas logísticas que se van dando durante el trayecto de la mercancía. Y con la exportación, en caso de que nosotros, suponiendo que seamos exportadores y tenemos un pedido bastante importante de una gran magnitud, y actualmente no contamos con los recursos monetarios para adquirir mayor materia prima o para contratar más personal o para adquirir también maquinarias o para hacer reparaciones de maquinarias o adaptarla en este caso para ese procesamiento exigente que va a tener. Entonces ahí también recurrimos a una institución bancaria financiera para que nos otorgue los recursos financieros que estamos precisando para poder adquirir, en este caso, esos factores de producción que estamos necesitando para tener lista la mercancía y poder remitirle a nuestro comprador que se encuentra en el extranjero. Y lo que plantean esas operaciones, entonces, el sistema de amortización, la manera de cómo se va a dar el reembolso por ese préstamo. En este caso, el reintegro del capital y el pago, en este caso, por esas cargas financieras que el banco aplica, que en número uno está el interés y en segundo lugar están otros cargos eh, que en este caso el banco o la financiera exige, como ser comisiones, gasto de formalización, gasto administrativo u otro tipo de cargas también que ponen como condición para poder otorgarnos el préstamo. Entonces tenemos acá estuvimos hablando un poco del concepto y ahora lo que tenemos que hablar un poco es de los componentes. Entonces, si pueden fijarse en su material, aquellos componentes que en este caso son del préstamo, que obviamente tiene que haber en este caso un prestamista y tiene que haber por otro lado un prestatario. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que era prestamista? Aquella persona más bien jurídica, porque cuando hablamos de un banco, una financiera, estamos hablando de una sociedad anónima, por lo tanto es una persona jurídica que en este caso realiza una transacción con el otro componente o con la otra parte que es el prestatario, que ahí puede ser una persona física o jurídica, y que ambos asumen compromisos, principalmente el prestatario porque tiene que en este caso realizar la devolución de ese préstamo con las cargas financieras correspondientes. Bueno, entonces tenemos el capital, que habíamos dicho que era en este caso el monto que recibe el prestatario, y la amortización, que sería cada parte o cada fragmento de ese capital que periódicamente va reintegrando, va reembolsando el prestatario al prestamista. Luego tenemos el interés, que en este caso sería la principal carga financiera la carga financiera número uno. Serían entre comillas como los honorarios que hay que pagarle al banco por ese servicio de financiación. Tenemos también otros cargos que, como le había comentado, son gastos de formalización, comisiones, gastos administrativos y otros tipos de cargas económicas o monetarias impuestas por el banco como condición para otorgar el préstamo. Bueno, entonces tenemos la cuota y entonces la cuota, ¿qué es la cuota? En este caso, una parte o un fragmento, en este caso del capital, o dependiendo del sistema de amortización puede ser la totalidad también. Ya dependerá, pero supongamos que sea solamente fragmentos o partes o porciones del capital y sumado a los intereses y a las cargas económicas de ese periodo. Entonces,